Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arminda Labastida Núñez. Bienvenidos sean a su programa Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero comentarles que este es un espacio de análisis y de reflexión del derecho a través de manifestaciones artísticas y culturales. Queremos desearle Arte y Derecho unas felices fiestas decembrinas y ahora nos vamos a enlazar con el maestro Carlos Martínez Loza, quien es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM, bicampeón de debate político Guerrero 2015 y 2016, orador y conferencista en temas relacionados con la retórica grecolatina, autor del libro Introducción a la retórica jurídica Tirán-Loblanche 2023. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM de las asignaturas Oratoria Forense y Debate Jurídico y Derecho y Literatura. Bienvenido, maestro Carlos Martínez Loza. Bienvenido, maestro Carlos Martínez Loza, a Arte y Derecho. Es un honor tenerlo con nosotros. Al contrario, maestra Arminda Labastida, es un gusto y muchas gracias por la invitación. Maestro, ¿le gustaría darnos su perspectiva de la filosofía en el sistema normativo? Bueno, es una pregunta de entrada muy profunda, cuestionarse acerca del fundamento filosófico en el sistema normativo y particularmente en el sistema normativo mexicano, que es el que nos atañe, el que nos concierne, el que tenemos que analizar. Y en realidad podría decirse que en el sistema normativo mexicano, entendido como el conjunto de normas, de leyes, de principios, pero también de instituciones, vamos a encontrar ciertas nociones que en realidad tienen su raíz o su fundamento en una concepción filosófica. Y para ello me bastará centrarme en una parte del sistema normativo mexicano que es sumamente amplio, pero qué mejor que invocar a la Constitución Política Mexicana, que por excelencia vendría a ser el fundamento, el documento jurídico esencial para nuestro sistema normativo. Y a mí me gusta decir y explicar esto a mis alumnos, que nosotros tenemos, para decirlo en superlativo, un artículo de artículos o el artículo más importante de la Constitución política, que es el artículo primero. Probablemente algunos me dirán, no, yo pienso distinto, yo pienso que el artículo más importante es el 89 o el 105. Bueno, ahí está la discusión. Pero tengo para mí que el más importante es el artículo primero, y por una razón fundamental. Y esto se descubre yendo a su simple lectura. Uno abre la Constitución y lee: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y, bueno, ya sabemos, ¿no?, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Aquí nosotros encontramos una palabra que es la palabra persona. La palabra persona, por supuesto que tiene un abordaje jurídico, pero de suyo es una palabra que nosotros tomamos de la filosofía, que tomamos de la antropología filosófica, para ser más precisos. Y cuando uno le pregunta esto a cualquier abogado, a cualquier jurista, incluso hasta los estudiantes, ¿de qué entienden por persona? Porque claro, hay que tener la disposición, la disponibilidad intelectual de poder responder a esa pregunta. ¿Por qué? Porque la persona es el analogado principal del derecho. El derecho puede decirse de muchas maneras, pero siempre se dice según la persona humana, no según las piedras, no según la plancha, no según el frigorífico, no según la lámpara, el celular.
según la persona. Y claro, nosotros invariablemente profesamos una filosofía, consciente o inconsciente. Pero qué mejor que sea una filosofía consciente. Porque si yo hago esta pregunta, ¿qué es una persona? El positivista me responderá, a la manera que él señala, de que es un centro de imputación de derechos y obligaciones. Y no más. Centro de imputación de derechos y obligaciones. Pero claro, me parece que eso queda en la superficie. El jurista profundo tiene que quitarse ese salvavidas positivista para poder abismar a las aguas profundas de lo que es la filosofía del derecho. Pero si yo me quedo en esa superficie, solo me resta repetir para responder a esa pregunta. Centro de imputación de derechos y obligaciones. Sin embargo, el filósofo de corte naturalista, de corte aristotélico-tomista, lo responderá desde otra visión. Sí, es un centro de imputación de derechos y obligaciones, pero también es esa sustancia individual de naturaleza racional, ese individuo de la especie humana. Claro, aquí aparece en Boecio, sustancia individual de naturaleza racional. Una sustancia en el sentido de que es un fundamento en el cual subsisten los accidentes, subsisten, por así decirlo, los actos segundos, y que esto en derecho a veces nos los enseñan como la persona y la personalidad. La personalidad vendrían a ser todos esos atributos que se predican de esa sustancia: el nombre, el domicilio, el estado civil, el patrimonio, capacidad jurídica, capacidad de goce. Bueno, eso es accidental, en el sentido de que puede que no estén, pero eso no hace que desaparezca la sustancia, la persona. Puede que alguien no tenga nombre, no tenga nacionalidad, no tenga patrimonio, no tenga absolutamente nada, o que no pueda ejercer por sí su derecho porque es un recién nacido, pero sigue siendo persona. Eso no le quita la sustancia. Y a veces no se piensa de esta forma. Y me parece que no concebirlo así, maestra Arminda, tiene consecuencias desastrosas para el derecho y para la comprensión del otro concepto que sigue aquí, que es el de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el fundamento de los derechos humanos tampoco se comprende sin la idea de dignidad humana, que ese es un concepto también que para poder desarrollarlo uno tiene que asumir ciertos postulados metafísicos, la dignidad comprendida como ese valor intrínseco de cada persona por el simple hecho de ser persona. Pero no solo eso, sino que también nosotros debemos de tomar en cuenta la finalidad del ser humano, que a veces me parece a mí que este apartado sea como desdibujado, ¿cierto? Ya no pensamos en una causa final. Bueno, ni siquiera sabemos qué es el ser humano. Y si no sé qué es el ser humano, no sé para qué está hecho. Y aquí aparece otra vez la filosofía. Aristóteles nos enseñó una manera de comprender la realidad, que son las cuatro causas. La causa formal, que responde a la pregunta ¿qué es la cosa? ¿Qué es el ente? La causa material, ¿de qué está hecho? La causa eficiente, ¿quién hizo la cosa? Y la causa final, ¿para qué fue hecha la cosa? Entonces, a mí me gusta analizar este concepto de persona desde este abordaje aristotélico. Si yo respondo qué es el ser humano, una naturaleza racional, pensante, volitiva, que tiene sentimientos, yo podré, por lo tanto, responder a la causa final, para qué fue hecho, para ser libre, para hablar, para cantar, para bailar, para escribir, para pensar, para argumentar. Y describiendo ese ser, que estoy en la causa formal, insisto, yo puedo prescribir el contenido del derecho. El contenido del derecho no está al arbitrio del legislador. El legislador no puede poner lo que se le ocurra de manera arbitraria, sino que debe atender
a esa causa formal del ser humano para que sea un buen derecho. Y aquí voy a cerrar esta primera pregunta, maestra, con lo que dice Alfred Verdross. El legislador no actúa voluntariamente, sino que tiene que corresponder eso que pone la norma jurídica con el ethos del ser humano. Es como es esa morada interior en la cual se despliega el ser humano. Así como el mar vendría a ser el lugar donde se desarrollan los peces, el derecho vendría a ser la habitación esencial donde se despliega el ser humano. Y si ese derecho está mal hecho, puede ser el caso, creo que más que derechos humanos, podríamos estar creando derechos inhumanos. Qué bonita frase dijo y realmente en estos tiempos de tanta reforma constitucional viene bien escucharlo. Se dice que la oratoria es el arte de la comunicación clara y objetiva. ¿Está de acuerdo con esta aseveración? Bueno, sí, eh, la oratoria se define por excelencia como el arte de hablar con elocuencia. Si uno va a cualquier diccionario, va a encontrar que la oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Y uno aquí encuentra tres palabras. El arte, en el sentido griego de la techne, el ars en el sentido latino, es decir, esto implicaba una técnica en la antigüedad griega, en la antigüedad romana también, por supuesto, porque somos herederos de esa tradición retórica grecolatina. Era un arte que, por supuesto, tenía su normativa, tenía sus principios, era como esa primera retórica que vamos a encontrar en el siglo V antes de Cristo, como un manual, como un recetario, si se quiere, de cómo elaborar un discurso persuasivo, con buenos argumentos, desde luego, pero también con una parte estética. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar aquí los tres trascendentales de la filosofía, que es el bien, la belleza y la verdad. Y claro, si yo quiero hablar el bien, que es una de las definiciones de retórica de Quintiliano, por ejemplo, Marco Fabio Quintiliano, a la ciencia de hablar bien, pues se comprende que en ese hablar bien debe haber un goce o debe de ir de acompañado de un goce estético para quien lo escucha, porque parecería contraintuitivo de que alguien vaya a hablar el bien, pero lo haga por medio de un lenguaje vulgar. Ya de suyo parece contraintuitivo. ¿Quién quisiera escuchar a alguien con bellos pensamientos, pero que lo dice de una manera vulgar? Hasta eso parece contraintuitivo. Dice, ¿cómo puede ser eso posible? Pero creo que puede darse el caso. Entonces, la idea de la oratoria como un hablar elocuentemente, implica esta parte artística y por eso se habla del uso de figuras retóricas, maestra, el uso de figuras de pensamiento, el uso de figuras de dicción, que son como las dos grandes clasificaciones que encontramos de las figuras retóricas y que vamos a encontrar, para dar solo un ejemplo, sobre todo en los preámbulos de las declaraciones de los derechos humanos. Esto de nunca más, y cómo se va repitiendo la estructura anafórica. Es decir, hay un orden para expresar esas grandes ideas que los seres humanos han atesorado en torno a los derechos humanos. Y claro, uno no se pensaría que esas grandes ideas lo va a poner en la prosa del cantante de moda, por ejemplo, ¿no? Claro, sino que se entiende de que el bien tiene un vehículo y que es la belleza, pero y que tiene también una finalidad que es la verdad. Creo que no sé si esto lo podríamos corresponder con la objetividad, porque claro, cuando uno hace un discurso,
y a veces incluso desconociendo argumentación o retórica, lo que uno trata de hacer es un discurso que si, a lo mejor si no es verdad, porque no se tiene la certeza, se trata de hacer un discurso que parece que es verdad. ¿Y esto por qué? Porque nuestra mente está hecha para inclinarse hacia la verdad. Yo sé que aquí alguien me quiera refutar y me dirá, no, maestro, es que yo conozco a personas que les gusta engañar. Lo hacen adrede, a propósito, es su modo de vivir, tratan de engañar. Pero aún el que nos traten de engañar por medio del discurso, lo hace haciendo de que sus palabras parezcan verdaderas o verosímiles o buenos argumentos, porque eso es lo que nos va a atraer. Si alguien me presenta un billete de 15 pesos, pues cualquiera lo rechaza de antemano porque sabe primero que no existe. Pero si me presenta alguien un billete de 100 pesos que está bien hecho, pero que es falso, puede que yo caiga en la trampa. Algo similar funciona con la palabra. Cuando la palabra se acerca más a la verdad o parece que es verdad, me resulta más atractiva y es más fácil de que yo pueda consentir tanto su lógica conceptual, tanto su lógica también estructural o de inferencia, y bueno, en realidad todo el aparato argumentativo que aparece en ese discurso. De ahí que, y con esto concluyo esta pregunta, de ahí que la oratoria sí es una parte artística de actuación, incluso algunos lo corresponden con la actio, que en griego es una palabra muy bonita, que es la hipócrisis, o más bien llamativa, hipócrisis, que es la idea del hipócrita, pero en el buen sentido. El hipócrita es el que se pone la máscara para actuar un discurso. De ahí viene la palabra hipócrisis en griego, actio en latín, y en español moderno, por así decirlo, tenemos la pronunciación del discurso. Ahí es donde entra la parte artística, pero sin olvidar ese fundamento ético, ese fundamento de una búsqueda de la verdad, la retórica al servicio de la verdad y de la justicia, y que se sirve también de la parte artística, de la belleza, es decir, la transmisión de las ideas y sobre todo la argumentación jurídica no tiene por qué ser un terreno pedregoso, feo y hostil, sino que pienso yo que puede ser también un camino gozoso, un camino estético. De quien lea esa argumentación, a su vez también está apreciando algo que es una argumentación bella en todos los sentidos. Maestra. En este sentido que usted comenta de llegar a la verdad por medio de la oratoria y de la ética, porque si no fuera de esa manera, entonces estaríamos cayendo en lo que se llamaban los sofistas. Bueno, sin lugar a dudas que la palabra sofista hoy día se utiliza como un adjetivo para calificar de una manera negativa a alguien que quiere engañarnos por medio del discurso o que hace uso justamente de sofismas, es decir, de argumentos aparentes en el sentido aristotélico de refutaciones sofísticas. Hoy día, si a alguien se le dice sofista, pues en realidad no se le está halagando, ¿no? Sino que se le está desprestigiando. Si a alguien le dicen, si a alguien que está escuchando le dicen, eres un sofista, inmediatamente se pone en guardia, ¿cierto? Porque a quién le gusta que le digan sofista, es como sinónimo, eres un mentiroso, eres alguien sin escrúpulos. Sin embargo, en la antigüedad, en realidad, el sofista, que viene de una palabra griega que es el sophos, era en realidad un experto, un sabio en aquello en lo que se dedicaba. Y esto yo lo he dialogado, por ejemplo, uno de los grandes estudiosos aquí en México de los sofistas es el doctor Gerardo Ramírez Vidal. Y él tiene un libro que se llama La invención de los sofistas, porque dice que es justamente eso, es una invención.
cuando en su sentido original el sofista era un sopós, es decir, era algo de prestigio. Decirle a alguien, eres un sopós en la carpintería, era decirle que era un experto en elaborar artísticamente algún artefacto de madera. Pero claro, históricamente, hoy día el sofista se utiliza de otra manera, y esto también por Sócrates, los grandes enemigos de Sócrates, los sofistas, Aristóteles también, con este texto de las refutaciones sofísticas también, pues creo que de ahí vienen en parte también estas interpretaciones que quizá a decir del doctor Gerardo Ramírez Vidal, que lo invoco por ser una autoridad, quizás sería un tanto incorrecto hablar de sofista como alguien que trata de engañar, pero se comprende cuando se utiliza esa expresión. Y a propósito de la verdad maestra, yo sé que a veces esto genera un poco escozor. Cuando alguien pronuncia la palabra verdad, inmediatamente sacan la espada, ¿no? Verdad, verdad. No hay verdades absolutas, ¿no? Inmediatamente tiran el espadazo. Sin embargo, aquí me parece importante también destacar por qué es esencial estudiar filosofía, porque la filosofía nos va a enseñar que además de las verdades que son necesarias, existen verdades que son además contingentes, que pueden cambiar. Una verdad necesaria es, por ejemplo, de que todos los seres humanos tienen dos piernas, un cerebro, etcétera, o que todo es mayor a la parte, ¿no? Y una verdad contingente es aquello que puede cambiar. Por ejemplo, hoy la Constitución tiene 136 artículos, pero eso mañana puede cambiar, pueden ser 140, 141, etcétera. Ha cambiado la verdad. Pero hay que hacer estas distinciones y también, por supuesto, siempre tener en cuenta el sentido aristotélico de la verdad como una adecuación recto con la cosa o con la realidad. Si yo predico que aquí tengo una pluma de color verde, bueno, si ese pensamiento, ese juicio se corresponde con la realidad, yo digo que es un juicio que es verdadero, ¿cierto? Claro, nosotros también como abogados a veces así procedemos, emitimos juicios y esperamos que ese juicio se corresponda con los hechos o como se supone sucedieron los hechos. Por eso nosotros hablamos de una verdad jurídica, no estamos buscando una verdad jurídica de cómo sucedieron los hechos o se supone que sucedieron los hechos. Y aquí entra la parte de la narratio, porque claro, como hay hechos que están en el pasado, se tienen pocas pruebas, ¿qué hace el jurista? Comienza a construir un discurso, una narrativa, una narratio que vendría a colmar, por así decirlo, esos huecos en la realidad que no están llenos. Y nadie escapa de la narratio, nadie escapa de la narración. No hay escrito inicial en cualquier juicio que no tenga un apartado que son los hechos. Eso cualquier abogado postulante lo sabe. Siempre habrá unos hechos y estos hechos, entre más claros, breves, contundentes y que estén acompañados de pruebas, sabe que se convierten de suyo en una prueba fundamental, es ya de suyo la narración, una prueba de persuasión para hacerle al juez que así han sucedido los hechos. Bueno, y ese es un programa que tiene que ver con arte y derecho. Creo que no estaría de más que los abogados, por eso, lean buena literatura. Además de filosofía, buena literatura. Ver cómo los grandes escritores, con esa elegancia, con esa brevedad y con esa claridad, narran cuestiones tan complejas en apenas unas líneas. Digo, ya a propósito que estamos en un programa de arte y derecho, creo que aquí también entra muchísimo la literatura. Y yo recuerdo en la licenciatura tenía un maestro que nos ponía música clásica incluso, hablaba acerca de la literatura, de escuchar buena música, de tener un cierto acervo cultural para
pues saber hacer nuestras argumentaciones y es fundamental, ¿no? Claro, y por ejemplo, a propósito de la pregunta de la oratoria, uno de los libros que vendría a ser así como parte del canon del Antiguo Testamento, por así decirlo, de los libros que se han escrito de oratoria, es el de Marco Fabio Quintiliano, que es la institución oratoria. Y es tan bellísimo ese libro porque en realidad hay muchísimo de pedagogía para instruir a aquellas personas, hombres y mujeres, que querían convertirse en grandes oradores. Y eso incluía también la música, incluía las lecturas que iba a hacer el futuro orador. Y algo que a mí me llama mucho la atención y que Quintiliano enfatizaba, decía, es importante la mujer, la mamá, que va a cuidar al niño y el lenguaje que le va a transmitir. Por eso nosotros hablamos de una lengua materna. El niño comienza a hablar, a pronunciar sus primeras palabras gracias a la madre, que es su primer contacto, ¿cierto? Es el primer contacto. Por lo tanto, decía Quintiliano, la mujer tiene que ser de lo más instruida posible, porque le va a transmitir la lengua materna al futuro gran orador. Es decir, lo veían como un todo al ser humano, es bellísimo. No solo tienes que estudiar la técnica oratoria, vas a estudiar geometría, vas a estudiar astronomía, tienes que estudiar música, tienes que estudiar poesía, tienes que estudiar historia, tienes que estudiar filosofía. Y eso me encanta, esa visión de la antigüedad, que creo que hoy día pues se ha perdido quizá un poco. Así es, y como dice usted, hoy en día existe, bueno, está repleto de las nuevas tecnologías. ¿Y cuál sería la influencia de la filosofía en esta era digital? Bueno, a veces con lo que uno llega a ver o escuchar en las redes sociales, uno podría decir que en realidad no hay influencia de la filosofía ahí, sino hay otras cuestiones. Más bien, el planteamiento que yo haría es que cómo nos ayudaría la filosofía para tratar de analizar con ciertas categorías conceptuales lo que sucede en las redes sociales. Porque, y esto lo reflexionaba hace unos días, creo que no hay momento en la historia universal donde ahora todos son oradores. Es tan sencillo tomar una cámara, grabarse en cualquier lugar y hablar de cualquier cosa. Es decir, la palabra hoy día, y creo que ese es uno de los grandes peligros, se puede banalizar tanto que muchedumbres están congregadas ante un influencer o lo que sea, que a lo mejor no tiene la expertise para tratar ciertas temáticas, ¿no? Serían como los nuevos, ¿qué será? Los nuevos sofistas, aunque ya hablamos sobre esa distinción, ¿no? No lo sé, pero la filosofía nos va a ayudar, el estudio de la lógica, de la argumentación, a tener esos filtros para que aquello que consumimos en las redes sociales podamos desecharlo y podamos tomarlo mejor, porque sin duda me parece que hay cosas extraordinarias en las redes sociales. Por ejemplo, uno va a YouTube y quiere escuchar una clase de filosofía del derecho de un profesor en Argentina, en Colombia, en España, en Inglaterra, en Portugal, y es fantástico, con la ventaja de que se puede reproducir esa clase en cualquier lugar. Yo creo que tiene sus ventajas, pero también sí hay que tener una perspectiva filosófica de sobre todo esta idea de la verdad. Yo creo que como nunca, justamente gracias al auge de las redes sociales y el avance tecnológico, nos preocupa la verdad. Eso que estoy viendo, eso que estoy escuchando o leyendo en las redes sociales, ¿es verdad? Incluso ya se habla de fake news, ¿cierto? Ahora con la inteligencia artificial, que es posible clonar la voz, rostros, movimientos de las personas,
surge nuevamente el concepto de verdad. No es que haya dejado de ser importante, pero ahora nos interesa muchísimo. Y por supuesto, ¿a quién le gustaría que le hicieran un video con un contenido no tan grato y que se comenzara a diseminar por las redes sociales? Aquí nos interesa la idea de verdad también. Por eso yo diría, con filosofía, con prudencia, tratar el manejo de las redes sociales. Hay una línea de Hegel que me gusta mucho, que no la aplico quizá literalmente en su sentido filosófico, sino figurado, pero es la siguiente: lo virtual siempre quita lo virtuoso. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Que algo virtual nos puede estar quitando algo de virtuosismo. Bueno, pues para concluir, maestro, no sé si tuviera usted alguna obra de arte que se refiera un poco a todo lo que hablamos el día de hoy. Oh, bueno, por ejemplo, me gusta apreciar la pintura y uno de mis pintores favoritos es Georges Rouault, el pintor francés, que si uno va a sus obras y mira a sus personajes caminando en la oscuridad de un pueblo bajo la luz de la luna, es algo que personalmente me hace sentir sentimientos que de otra manera no podría sentirlos. A mí me parece que lo fundamental del arte es lo que te hace sentir, ya sea en la música, ya sea en la literatura, ya sea en la pintura, ya sea incluso hasta en la oratoria. De ahí que yo creo que lo fundamental del arte es aquello que nos hace sentir, las imágenes que nos evoca, incluso las mismas ideas. Y llevándolo el arte, pero al terreno de la literatura, por ejemplo, nosotros en la Facultad de Derecho de la UNAM tenemos una asignatura que es Derecho y Literatura, que tengo la fortuna de impartir esa asignatura. Y, por ejemplo, al estar leyendo un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, un poema, por ejemplo, que escribe a propósito de la sentencia que Pilatos dicta contra Cristo, es increíble cómo en unos cuantos versos Sor Juana Inés de la Cruz nos hace ver la seriedad que implica dictar una sentencia que es injusta. Hay una frase en este poema de Sor Juana Inés de la Cruz que dice: aquel que dicta la sentencia con el hombre inocente no sabe que está dictando su propia sentencia. Wow, digo, cómo el arte y la poesía tiene esta posibilidad de enseñarnos cuestiones que no van a aparecer en una sentencia del Poder Judicial, claro, pero lo vemos ahí. Y luego, y ya con esto voy a cerrar esto, y porque creo que se relaciona. Todos conocen el trabajo que hizo Hannah Arendt en el juicio de Eichmann en Jerusalén, y cómo escribió este libro, Eichmann en Jerusalén, y retrata lo que ella denomina la banalidad del mal. Y me parece que también en el periodismo uno puede encontrar también algo del arte literario. Yo sé que hay una discusión ahí, ¿no?, acerca de si el periodismo es literatura, pero lo que hace Hannah Arendt es extraordinario. Y hay una parte, una línea, donde menciona que Eichmann, el jerarca nazi que mandó, imaginen ustedes, cientos y miles de seres humanos a las cámaras de gas, hay una línea que me llamó mucho la atención. Eichmann dice no se sentía culpable ante la ley porque la había obedecido. Se sentía culpable ante Dios, que es una cuestión distinta y que ya se ve rebasado aquí el derecho. Ante el derecho lo cumplí, solo obedecí órdenes, pero con Dios, que ya es otra dimensión,
es una cuestión distinta y que quizá la literatura ahí justamente abre esas rendijas en nuestra alma por la cual entran rayos de luz que no se pueden ver en la oscuridad a veces de lo que es eso tan frío, el derecho positivo. Oh, oh. Pues es un placer platicar con usted y que nos transmita todas estas cosas, estos sentimientos también que nos hace sentir la literatura, la poesía también. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos mucho y infinitamente todo, pues todo lo que hace usted también en la UNAM y todo lo que hace en el derecho y gracias por estar con Al nosotros. contrario, maestra Arminda Labastida, es un gusto y muy, muy agradecido por esta invitación. Pues le deseamos una feliz Navidad que ya viene en esta temporada y también a todos, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias por todo.